Estos cambios económicos, donde se vincula el estado de bienestar, el Fordismo, dan lugar a una sociedad mucho más compleja, una sociedad de movilidad social ascendente, donde las familias trabajadoras van a apostar a que sus hijos van a tener un mejor nivel de vida que el que ellos tuvieron, apostando a la educación universitaria, a la profesionalidad. Eh, esta situación en parte también refleja un avance en la economía y en las sociedades de tipo socialista, donde va a haber también una fuerte industrialización, un fuerte incremento en las posibilidades de, de estudio y de nivel de vida de las sociedades. También esto se va a dar en el marco de economías socialistas, aunque en otra forma y no exento de contradicciones y de grandes errores. Y también en el marco de una sociedad, que es un detalle a tener en cuenta, que se apoya en sistemas económicos con una energía muy barata, muy abundante, que es el petróleo, y que al ser barata y abundante genera que la proteína industrial sea alta y poco costosa. Entonces hay mayor cantidad de distribución y de consumo de bienes y de productos. En términos de la tecnología, tener en cuenta que todos esos avances tecnológicos que yo les relataba de la Segunda Guerra Mundial, muchos se van a aplicar en la sociedad, en la economía, en estos años de la Edad Gloriosa, de la Edad de Oro, desde la llegada del ser humano a la Luna, que se da con esos mismos misiles que se habían puesto en desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, la energía nuclear, vinculados al avance de la medicina también. Avances en la medicina implican además que la gente va a vivir más años, va a morir menos o menos joven, va a disminuir también la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Esto también genera que viva más años la gente y que nazca más personas. Va a haber un boom demográfico. Se va a triplicar la cantidad de habitantes en el planeta. Eh, Radio y televisión van llegando paulatinamente a todos los hogares. El mundo va a estar más comunicado. eh, Se establecen, eh, digamos, grandes avances en la electrónica, se empieza a dar la tercera revolución industrial, que es la electrónica justamente. Em, el mundo más comunicado implica que las ideas circulan más, ¿no? Las noticias, el conocimiento, la información, circulan más y más rápido. Entonces, nacen nuevos fenómenos culturales que de golpe empiezan a convertirse en fenómenos globales, ¿no? La cultura del rock, que es un fenómeno cultural más bien estadounidense e inglés o británico, pasa a ser un fenómeno europeo y luego latinoamericano y luego mundial, porque bandas de la cultura del rock, grupos musicales como los Beatles, los Rolling Stones y otros, empiezan a ser fenómenos globales de cultura, de consumo, ¿no? Sus letras en inglés las van a cantar en todo el mundo, su forma de vestir, sus peinados, sus actitudes van a ser copiadas por los jóvenes de todo el mundo. Y la juventud va a tener un lugar muy destacado en ese sentido. O sea, ser joven implica ser rebelde, ser joven implica eh, chocar con el mundo de los adultos, vestirse de una manera diferente, dejarse el pelo largo, la barba, consumir drogas, etcétera, irte de tu casa, independizarte. Bueno, en ese marco, además, con la juventud va a haber un muy fuerte movimiento de la mujer en la sociedad, destinado a la economía, destinado a la política, a participar de política, a poder ejercer cargos de la política. Piensen en la figura de Evita en la Argentina, eh, liberarse del ámbito doméstico, privado, poder ejercer una carrera, una profesión, elegir la maternidad, cambios en la vida sexual también muy fuertes, aparece la píldora anticonceptiva. Todo esto empieza además a modificar lenta pero irreversiblemente la idea de familia tradicional, de matrimonio. Cada vez va a haber menos matrimonios, las familias tradicionales empiezan a socavarse, a desintegrarse. Todo esto son cambios que van a ser
detallados por Hobsbawm, que ustedes tienen que leer. Otro cambio muy importante va a ser el de las ciudades. Va a aumentar la vida urbana y se va a ir vaciando la vida campestre, el campo, la ruralidad. Hay un proceso de migración muy fuerte del campo hacia la ciudad que se completa en estos años y que por primera vez en la historia del planeta más gente va a vivir en ciudades que en la ruralidad. Y esto es hoy cada vez más fuerte, de hecho. Vivir en las ciudades implica crecer, ¿no? Las ciudades crecen, las ciudades se desarrollan, crecen demográficamente, crece la infraestructura, cada vez más autos, ¿no? Lo característico del Fordismo, de la economía fordista, va a ser el auto, la industria automotriz. Las familias van a poseer un auto o más por familia. Esto implica que cambian los tiempos, ¿no? Para trasladarse en la ciudad, los tamaños de las ciudades y los problemas que eso implica a nivel del tráfico, de la calidad de vida, de la contaminación, de la seguridad. El mundo va tomando una configuración mucho más parecida a la actual. Em, en este marco, estos 30 años, que por supuesto acompañados del estado de bienestar, no todos los países van a tener el mismo tipo de estado de bienestar o el mismo tipo de economía. eh, Algunos van a poder desarrollarse más y crecer de una forma más igualitaria, otros van a seguir siendo muy desiguales, particularmente en América Latina. Pero fueron años de gran cambio, de gran crecimiento y que inevitablemente la calidad de vida de la población mejoró. Sí, mejoró. Sin embargo, al promediar la década de los 70, ya se ve un agotamiento de este ciclo. Este agotamiento tiene que ver con el fin o la transición de una economía fordista, una economía post-fordista, eh, la crisis del petróleo que va a generar, hubo dos grandes aumentos del precio del barril de petróleo en la década de los 70, uno en 1973, otro en 1977, que pone fin al ciclo de la energía barata. A partir de ese momento todo lo que es la producción energética se encarece y por ende se encarece todo lo que se produce y se distribuye con energía, que es todo lo que circula en el planeta, sobre todo los alimentos y los combustibles. Esto va a implicar procesos de inflación muy grande y de nuevo una cierta crisis económica que no va a pegar en todos los países de la misma manera, pero va a generar un agotamiento del Fordismo como modelo de trabajo, de producción y un agotamiento del estado de bienestar. Va a entrar en crisis el estado de bienestar en la década de los 70. Esto nos lleva a un tercer momento del siglo XX, pasado la Edad de Oro, un momento de crisis que tiene que ver con lo político, con lo económico. En términos políticos, esta crisis del estado de bienestar va a implicar críticas hacia su funcionamiento y va a surgir las ideas neoliberales, donde el capitalismo de alguna manera vuelve a impulsar un capitalismo más salvaje, más liberado, sin tanto control por parte del Estado. El neoliberalismo como doctrina económica lo que aboga es directamente por reducir el Estado al mínimo, a su mínima expresión, básicamente un Estado que garantice simplemente algunos servicios básicos, seguridad, eh, 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 asuntos jurídicos, policía, con la menor cantidad de presión fiscal posible, o sea, menos impuestos, y que todo lo que pueda ser privatizable se privatice, o sea, todo lo que pueda pasar a manos privadas, pasa a manos privadas. Esto, en el marco de una economía que estaba en recesión, en crisis, va a generar grandes problemas sociales, procesos de, de mayor desigualdad económica, cierre de fuentes de trabajo. A su vez, el caso que les comentaba de la economía post-fordista, pasamos de una economía de alto empleo, pleno empleo y de mucha producción industrial, donde las empresas fordistas son grandes industrias muy intensivas en mano de obra, industrias de gran tamaño, trabajan
mucha cantidad de gente. Esto es lo que entra en crisis. Se va a pasar a un modelo más descentralizado, llamado el toyotismo, posfordismo o toyotismo, va a ser denominado de diferentes formas, donde las grandes empresas se empiezan a descentralizar, buscan producir donde más les convenga según algunas ventajas, reducen personal o cierran ramas enteras de fabricación, y donde además va a haber grandes cambios para el trabajador. Esto lo voy a poder explicar en otra clase con mayor detalle, pero digamos la producción toyotista va a ser una producción que va a ser más flexible, más dinámica, y donde se va a aprovechar mucho más lo que es la automatización, la robótica, la informática. A partir de todo un crecimiento que se va a dar científico-tecnológico en ese sentido, y también por ende va a implicar grandes cambios para el trabajador porque donde hay más automatización, más robótica, hay menos trabajo humano de alguna manera. Por un lado se va a crear más trabajo en el sector servicios y por otro lado se va a destruir trabajo en el sector industrial. Esto va a generar grandes cambios, sobre todo en las economías más desarrolladas, que tenían más trabajo industrial. Y donde existía el estado de bienestar, como les comentaba, pasamos a estados neoliberales, donde el Estado reduce sus ofertas, sus prestaciones, se va a encargar de menos cosas y el mercado se va a encargar de alguna manera, con su eficiencia o eficacia, de operar donde ya no opera el Estado. Entonces, jubilaciones que eran estatales pasan a ser privadas, empresas públicas que eran estatales pasan a ser privadas, donde se puede privatizar la educación, se privatiza la educación, el transporte, bueno, servicios públicos, etcétera. Todo esto es un poco el cambio que se da entre la década de los 70 y los 90, y que, por ejemplo, en Argentina vemos esto reflejado en el primer gobierno, en el gobierno del proceso, la Organización Nacional, entre 1976 y 1983, sobre todo a partir de las políticas económicas que aplica el ministro de Economía Martínez de Oz, José Alfredo Martínez de Oz. Y después también se van a ver grandes avances del neoliberalismo a partir de las políticas económicas que se aplican con Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante los gobiernos de Menem y también con De la Rúa, en la década de los 90 con Menem, en un contexto, en el caso argentino, de gran inestabilidad, de una hiperinflación cuando asume Menem, en el año 90, año 89-90, una hiperinflación altísima, altísima, eh, bueno, deuda externa, crisis de las empresas y servicios públicos, que va a ser necesario, entonces va a implicar un ajuste grande en la economía, un shock de estabilización, el plan de convertibilidad que lleva a valorizar un peso o un dólar. Eso va a lograr una gran estabilidad y cortar de bajo la inflación, pero para mantener ese sistema eh, va a implicar un gran endeudamiento externo, bueno, un proceso de privatización radical, eh, que por un lado va a funcionar bien en cuanto a la mejor prestación de servicios públicos, pero también va a generar la pérdida de grandes capacidades del Estado, bueno, también en un proceso que en otra clase les voy a explicar con mayor detalle.